When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Un placer, de nuevo, tener oportunidad de compartir con ustedes, con todos y cada uno de ustedes, de compartir con vosotros un rato de conversación. Y porque, debo confesarlo, las prisas del primer día acabaron por despistarme, sea momento hoy para evocar la memoria de Roberto Casteleiro. De Roberto Casteleiro Fernández, fallecido hace unos meses. Hombre dedicado a la docencia, sobre todo en la disciplina de la historia, querido y respetado por sus alumnos. Era sobre todo una vocación abierta al teatro, a la manifestación escénica en toda su amplitud. Su participación eminente y singular con el personaje de Caladiño en la película Sempre Sonsia, estoy seguro, será recordada para siempre. Vaya todo mi reconocimiento y la más honda gratitud de amistad para Roberto Casteleiro. Sea así en su memoria. Y bien, me acompañan hoy, como la semana pasada, Venancio Salcines, reputado economista, académico y empresario, que me honra con su amistad, y el no menos brillante y por igual amigo Emilio Saldaña, profesor de largos y anchos saberes. Y será con ellos que hablaremos hoy de Galicia y el futuro. Galicia en el mundo, expectativas desde la educación. Y naturalmente, al decir Galicia, va de suyo, decimos al tiempo Ferrol, o sea, también el futuro de Ferrol, y de todo esto nos ocuparemos. Permítanme haga al caso una breve introducción respecto a Galicia, desde finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Y ya seguirá después Venancio, que hoy nos ofrecerá noticia a partir de la Guerra Civil, el importante periodo desarrollista del franquismo, y en fin, ya todo seguido directamente hasta hoy mismo y a las perspectivas de futuro. Por ahí entraremos en debate. La guerra colonial en Cuba y Filipinas supuso para Ferrol, también La Coruña y Vigo, pero para Ferrol un protagonismo eminente, igual en su aspecto personal y humano, cuanto en el logístico y estrictamente naval. Era por entonces la sociedad gallega, a finales del XIX, profundamente rural. En torno a algo más de 3/4 partes de esa población se dedicaba a labores agrarias y de pesca, y poco más de un 10% constituía el habitante de núcleos urbanos. Se produjo una denuncia parlamentaria en 1887 llamada Crisis Agrícola y Pecuaria, informada por instituciones y propietarios de Galicia, que vino a señalar los graves problemas que padecía el país, a saber, lo ya conocido, el minifundismo de sus explotaciones agrícolas y el peso de las rentas forales, con impuestos cada vez más oprimentes y con desigual incidencia social. A comienzos del siglo XX se inicia un proceso de sustitución de la hegemonía urbana de Compostela, de raíz medieval, bien conocida por el peso eclesial, en favor de los núcleos urbanos de Ferrol, La Coruña y Vigo muy especialmente. Van a ser las actividades portuarias y la intervención de la industria conservera lo que contribuye a esta mudanza del predominio urbano. Precisamente los Pazos de Ulloa, de doña Emilia Pardo Bazán, ya anticipan unos años antes, literariamente, estas transformaciones sociales que se iban generando.
La llegada del ferrocarril y el incremento del tráfico marítimo, junto con la llegada del alumbrado eléctrico y los primeros tranvías, todo esto va a influir de manera decisiva en los modos y las modas, en definitiva, en los hábitos sociales. De los núcleos urbanos antedichos, Vigo tiene pronto un incremento espectacular a principios del siglo XX. Y por igual también Ferrol y La Coruña representan un avance importante y una decidida entrada en la modernidad. Y de esto hace ahora prácticamente 100 años. En Ferrol, a principios del siglo 1908, los arsenales al servicio de la Marina de Guerra pasan a ser administrados por la Sociedad Española de Construcción Naval, participada en su mayoría por capital británico. Y pronto se obtiene un beneficio importante y una manifiesta mejora en la capacidad y calidad de su producción. Por último, la industria conservera viguesa, tan pujante y extensa, y la creación de empresas dedicadas a la producción de electricidad van a transformar el siglo XX como un soporte industrial muy relevante. Bueno, entre tanto tenemos la emigración, con todas sus penalidades desde mediados del siglo XIX, hasta que va tomando cuerpo más exitoso con la figura del que se va a llamar indiano, americano, habanero, muchas veces de lectura e interpretación polémica, pero de indudable arraigo social e intención benefactora en algunos casos. Bueno, habría que referirnos a la revista Alfar, a los centros gallegos, a las organizaciones y movimientos obreros, al agrarismo, en fin, pero haría esto excesivamente prolijo, ¿verdad? Pero como está aquí Venancio, hay que hacer alusión al primer Congreso de Economía Gallega, celebrado en Lugo en octubre de 1925, promovido por Eduardo Rosón, a la sazón alcalde de Lugo por entonces, y a Manuel Casás, alcalde de La Coruña, que era uno de los asistentes eminentes. Si bien no tuvo continuidad, este Congreso constituyó, sin embargo, una referencia importante para el pensamiento económico desarrollado en Galicia algunos años más tarde, fundamentalmente ya después de la Guerra Civil, en concreto a través de la Revista de Economía de Galicia. Y bien, por último, una referencia al nacionalismo gallego con Alfredo Brañas, conocido como impulsor de los primeros núcleos políticos galleguistas, las Irmandades da Fala, que en el caso de Ferrol van a tener una cierta significación histórica importante, que van a poner en marcha Antón y Ramón Villarponte, hermanos, y hay un ferrolano, Rodrigo Sanz, que tiene también una significación importante. Vendrá después Risco, en 1920, con su teoría del nacionalismo gallego, y en diciembre del 31 se crea el Partido Galeguista, y naturalmente, como no, Castelao, con su aspiración de una federación ibérica, auspiciando políticas de izquierda más radicales, su actividad como parlamentario en las Cortes Republicanas y, desde luego, su eminente y singular trazo como dibujante profundo de buena parte de la esencia gallega. Y yo creo que ya podemos entrar directamente en materia. Así que, Venancio, ¿verdad? Venancio. Adelante. Pues mira, muchas gracias. Yo creo que cuando uno piensa, o cuando uno tiene que agarrar su cabeza y tiene que armarla y pensar cómo debe de construir una idea de Galicia en cuanto a un país más rico, en cuanto a un país que crece, porque Galicia es un país, o es una autonomía, que está jugando en una segunda liga en España. En España hay dos ligas, hay una división, una primera división que la juega el Levante, todo lo que es el Mediterráneo, que crece muy por encima del resto de España, que esencialmente es una otra área que engloba Cantabria, Asturias, Castilla-León, Extremadura, Galicia, como dos divisiones, ¿no? Si uno quiere pensar cuáles son los pilares que debe tener un espacio como el nuestro para saltar de división y empezar a jugar en primera división, yo diría que lo primero es tener sentido de identidad, sentirnos gallegos. Y vivimos en un espacio donde estamos permanentemente hablando de vigueses, coruñeses, ferrolanos, orensanos, y está bien, siempre y cuando nos demos cuenta que esto es una segunda fase. Es decir, esencialmente somos gallegos.
¿Y por qué digo gallegos? Digo gallegos como argumentario y digo gallegos como mercado único. España nunca fue un mercado interior, un mercado propio, hasta prácticamente años 60. ¿Pues por qué? Bueno, pues porque cuando éramos las Españas, donde los Austrias gobernaban, era una misma casa monárquica, los Austrias, con diferentes reinos. Y el reino de Aragón no podía comerciar en Castilla. Es más, las telas italianas, algunas de ellas, tenían acceso más fácil a las ferias de Medina que las telas de Barcelona. No éramos realmente un mercado único. Fueron los Borbones, especialmente Felipe V, cuando disolvió las Cortes de Aragón, cuando se empezó a construir realmente el Estado español como un todo, como una unión política y jurídica. Pero no avanzamos mucho en esa idea de mercado interior, y realmente el empresario alcanza su meta intentando ser alguien en su provincia, ser alguien en su ciudad, en su provincia. Es en los 60, pero ya del siglo XX, pasada esa etapa sombría del falangismo, cuando entramos en el momento en que el Opus Dei se hace con el poder, no se hace con el poder, le dan el poder de España y incorpora técnicos de alto nivel al gobierno, y hay una segunda fase dentro del franquismo, una segunda fase económica muy evidente dentro del franquismo. Es en ese momento cuando empezamos a construir realmente ese mercado interior. Y las compañías que son potentes en La Coruña ya piensan en vender en Salamanca. Y la que es fuerte en Sevilla piensa a ver si se implanta en Valencia. Es en ese momento, ¿no?, cuando estamos. También por ese motivo, en gran parte, España y también Galicia nunca ha sido un país exportador, porque la gran meta de nuestro empresario era poder vender en otra parte del país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que aquí ahora, después de esta crisis, después de una década de crisis, de 10 años tan duros, donde han cerrado tantas empresas, nos encontramos también de nuevo dos ligas dentro de Galicia, dos divisiones. La división de la gran empresa, como Navantia, que tiene su pie en Australia, ahora tendrá posiblemente una fuerte carga de trabajo en Arabia Saudí, etcétera, que está en una división, y otros, o como Senites, o Citroën, y otros, ¿no? Y otros, el pequeño empresario, el pequeño industrial, el autónomo, que está intentando ser alguien en Ferrol, y que a lo mejor también le viene bien ser alguien en Lugo, y ser alguien en Vigo, y ser alguien en otro lugar. Bien, para eso necesitamos de nuevo construir otro mercado interior. Y en ese mercado interior gallego, donde el empresario de un lado vaya al otro, molesta el localismo. El localismo no es bueno, el localismo es un freno, sin duda, y el localismo impide el crecimiento. ¿Por qué? Porque La Coruña no es más que un pequeño barrio de Bogotá. Es que tenemos que ubicarnos. Galicia entera es un barrio de Sao Paulo. Entera. Sí, claro. Entonces, si queremos crecer, si queremos tener esta fase de crecimiento, lo primero que tenemos que tener claro es que necesitamos casi 3 millones de consumidores. En Galicia somos 2.700, hay que ir hacia los 3 millones. Y para hablar de 3 millones, necesitamos que a un ferrolano le sea muy cómodo vender en Vigo. Sin duda, o vender en Orense. Hoy todavía no ocurre eso, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una fase donde debemos de construir un argumentario de Galicia y tener claro que para Ferrol es muy importante saber lo que pasa en Vigo y saber lo que pasa en Santiago y La Coruña y viceversa, que somos un espacio interrelacionado. Y a eso, fíjate, es algo tan simple, tan sencillo, pero a la vez tan determinante para el crecimiento, o no llegamos. Sí, claro. Es que a veces las cosas sencillas, ya se sabe, tienen palos en las ruedas por todos los sitios, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy evidente
muy claro y muy pedagógico lo que acaba de explicar Venancio, ¿no? Bueno, ya nos van disculpando las toses de Emilio, Pues sí. pero es que hay que tener en cuenta que Emilio, pues, en fin, que está un poco acatarrado, ¿verdad? Saliendo Es decir, del que no, trabajo. no es que nos ocupemos en la publicidad de ninguna pastilla en particular, ¿eh? No, no. En cualquier caso, a ver, cuéntanos, Sí, Emilio. no incluiste Euskadi en la primera liga, pero ¿no? Dijiste el Levante. No Cualquier creo lugar que sea, no creo que esté Euskadi en la primera liga. Mira, si Euskadi tiene un nivel de desarrollo, Sí, sobre todo industrial, y de innovación superior a nosotros, esto es evidente, sin embargo no está teniendo los mismos ritmos de crecimiento de empleo que el resto de España. Ahora mismo la segunda división, como llamo yo la segunda división, está generando empleo a unas tasas del 2% de crecimiento interanual. Si cogemos el último dato, que es el dato de abril, sería, en caso de Galicia es un 2,20. Es decir, hemos incrementado el número de cotizantes a la seguridad social, que a mí lo que me importa, la gente que cotiza, que es lo que yo entiendo que son los que están trabajando, sí. pues eso lo hemos incrementado en un 2,20%. País Vasco está como nosotros, más o menos, 2,10, etcétera. Pero es que autonomías como Madrid, como Baleares, como Cataluña, como Murcia, están a tasas del 4%, o sea, nos doblan. Su capacidad para generar empleo es el doble. En el caso de Baleares, además, como vive directamente esa alegría turística, nos triplica. Baleares, solamente Baleares crea mucho más empleo, y son 1 millón de habitantes, que toda Galicia. Muchísimo más empleo. Entonces, y el País Vasco, aunque es tan potente en industrial, innovación, y lo ha hecho también, porque lo han hecho bien, sinceramente, porque yo creo que hay un pacto de Estado, o un pacto de país, en el País Vasco, y sea cual sea el gobierno, mantienen unas líneas bastante coherentes, bastante serias. Lo cierto es que no está consiguiendo generar empleo como las autonomías de la primera división. Por ese motivo, bueno, me lo callé. Sí, es que me llama la atención porque la opinión que tenemos nosotros, sobre todo los funcionarios, es que en Euskadi se vive mejor. O sea, tienen sueldos más altos, tienen más poder adquisitivo, un nivel de vida mayor. Pues no sé si mejor, pero más empleo no están creando, ¿eh? Sí. Bueno, en todo caso, Y otra cosa, perdona, no haces distinción entre un tipo de empleo y otro. Por ejemplo, lo que yo entiendo que es un empleo vinculado al turismo no es un empleo de la calidad del empleo vinculado, por ejemplo, a la industria textil o eso es una cosa mía que no sé de economía. No, vamos a ver, hay dos temas, ¿no? El empleo y otro sueldo. Cuando hablamos de turismo, todo el mundo piensa en un camarero, generalmente. Sí. Pero cuando hablamos de turismo, hay un camarero, pero hay un electricista que hace mantenimiento, hay un fontanero, hay un jardinero, es decir, hay mantenimiento de carreteras, hay mucho más empleo. Es decir, lo que tenemos, el turista es un modelo de gasto. Obviamente, claro que hay mucho empleo por la vía de camareros, sí, es evidente, pero hay mucho más empleo inducido. No queda acotado. Un hotel no solo consume camareros, o una cafetería no solamente consume camareros, está camareros, pero está el que le vende el electrodoméstico, el que se lo repara y el que le viene a cambiar las luces cuando están fundidas. Es decir, hay todo otro empleo inducido que está ahí y está determinante. Pero de modo fundamental, el sueldo es un precio. Y los sueldos actúan exactamente igual que los precios de una plaza. Cuando uno va a buscar peras, ¿cuándo están las peras caras? Cuando no hay peras. Si uno quiere tomates, ¿cuándo está caro el tomate? Cuando no hay tomate. Entonces lo que tenemos, pero nadie se pregunta ¿por qué no hay tomate? Es decir, ¿o quién comió el tomate? ¿Quién se comió el tomate? ¿Qué más te da? No hay tomates. Pues si no hay tomates, el tomate está alto, ¿no? Pues ocurre un poquito igual con el empleo. Si yo llego al mercado de trabajo y busco trabajadores y no los encuentro, a los poquitos que encuentro les pago mucho más Claro. para que quedan conmigo. Entonces a mí lo que me hace falta siempre es retirar gente del paro, quitarla del paro. Y ahora mismo, ¿qué ocurre? Bueno, toda la vida, históricamente, hemos tenido un sector económico que ha absorbido mano de obra sin cualificar. Hacemos un repaso histórico y pensamos, minería, carbón, está aquí tan cerca además, ¿no? Todo el tema de las Pontes. Es
si no vamos a Asturias o a León. Hemos tenido la agricultura, que ha llegado a prácticamente aglutinar a la mitad de los trabajadores de Galicia hace medio siglo. Sí, la agricultura, sí. La ganadería, la pesca. Bien, todo eso no es así. O sea, ahora la mano de obra ubicada en esos sectores es muy pequeñita. ¿Cuál fue el sector que llevó a toda esa mano de obra, que es cualificada, pero me refiero que salió muy rápido del colegio y ya se incorporó rápidamente, que la construcción? La construcción vació, Emilio lo puede ver, sí, vació en gran parte las aulas, sobre todo de varones, de modo esencial de varones. Sí, vació, porque era una demanda de obra sin cualificar, rápida, sí. Llamaba mucha gente con un fracaso y escolar. Y compensadora, de cierto modo, ¿no? Sí, claro. Por entonces, claro. Por entonces. Entonces siempre ha existido un sector que ha vaciado. Sin embargo, el sector que consumía mano de obra sin cualificar, muchachos que acababan la ESO y ya entraban a trabajar en las obras, nos llevó a un país de bienestar que fue en el año 2006. 2007 había sueldos altos, ser millourista era casi una ofensa, cuando hoy es un elogio. Claro, vivíamos en un país que no nos parecía. ¿Y quién era que permitía que un millourista fuese una ofensa y no un elogio? Pues la construcción, que estaba absorbiendo una mano de obra sin cualificar. ¿Cuál es el que hace ese papel hoy? El turismo, que aquí en Galicia existe y está alto, pero no tiene nada que ver con el que hay en el Levante, ni en peso, ni en importancia, ¿no? Entonces el turismo retira trabajadores, y el que va hoy a trabajar de camarero, imagínate, que a lo mejor es un estudiante de Derecho de cuarto, al año siguiente, gracias a eso, encuentra empleo como pasante en un despacho con mejor sueldo, ¿no? Lo que tenemos que hacer siempre es que la gente trabaje, y si trabaja, a partir de ahí suben los salarios. Sin duda, sin duda. Bien, el comentario que hiciste hace un rato sobre la necesidad de entender Galicia en un sentido genérico y, en fin, desde la competencia, pero solidario, un todos uno, es decir, el ser gallegos, que comentábamos hace un rato, con esa conclusión de bondad económica que debería de traer, ¿no? Bien, te referías fundamentalmente al cuerpo social, en principio, hablabas de los empresarios, de las empresas, y ya se supone que va de suyo a los trabajadores, etcétera. Pero ¿en qué medida alcanza, bueno, que sin duda alcanza, pero en fin, es por preguntarlo así, ¿en qué medida alcanza responsabilidad ejecutiva a los políticos igual a la acción de gobierno, que en su caso la de la oposición, desde un punto de vista naturalmente de estímulo legislativo, es decir, ¿qué tienen que hacer en este sentido? Una sociedad abierta, por supuesto, pero ¿qué tendrían que hacer? Yo creo que lo que tienen que entender los políticos, primero claro, es la idea de identidad, con lo cual que no potencien tanto el localismo, que haya un discurso más de Galicia y menos de mi ombligo, y menos que es de lo mío. Pero el segundo que tienen que entender los políticos, yo creo, y la sociedad en general, es lo siguiente. Para que un país crezca, cuando ya tenemos la identidad clara, porque la identidad es lo que nos hace ser un mercado y no un barrio de Sao Paulo. Es la identidad. Si no, seríamos un barrio de Sao Paulo. Si no, ¿dónde está la frontera? Si no, ¿por qué si no nos quedaríamos pasivos si pensáramos en tener una industria en León, si no fuéramos una identidad? O haríamos la industria en el norte de Portugal, o seguíamos a Asturias. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué actuamos? ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué queremos cambios legislativos para evitar que eso ocurra? Porque tenemos una idea de identidad. Entonces hay que tener claro que hay una identidad. Pero después, dicho esto, superada la fase de la identidad, hay otra cuestión que es muy obvia, que es el crecimiento camina, es como un ciclista que camina sobre una bicicleta, y esa bicicleta tiene dos ruedas. Unas ruedas es lo que diríamos de un modo más técnico el capital físico, es decir, el empresario, capital como tal, el empresario, y la otra rueda es el capital humano, lo que sería el trabajador.
y más que trabajador sería la educación del trabajador. Entonces nosotros tenemos que el país solo camina si tiene dos ruedas hinchadas. Una es si tiene empresarios y otra si tiene trabajadores cualificados. Muchas veces, yo casi diría permanentemente, tendemos a creer que con una rueda llega. ¿Qué rueda? Pues la rueda de la educación. Armemos la educación. Y aparte, armemos la educación y al armar la educación, ni nos planteamos que no puede ser educación normal, tiene que ser educación para el trabajo, educación para el desarrollo económico. Es lo que yo creo que debe de ser. Pero aún así, por mucha educación que tú tengas, si tú no tienes detrás capitalistas, si tú no tienes detrás empresarios, y un capitalista es un señor con su mercería, es un señor que tiene una zapatería, es un muchacho que acaba de crear una compañía de base tecnológica. Ese es un capitalista. Y también lo es Navantia o lo es Amancio Ortega. Pero todos son, porque todos están aportando su capital. Cuando tengas claro que el país se construye en dos cosas, y una tercera, y la tercera es que lo que no se construye es sobre el Estado. El Estado no puede ser el ombligo del mundo. El Estado es un agente regulador. El Estado viene a observar, viene a mirar y viene a comprobar que no hay abusos. Viene a ver que las reglas de juego son las correctas. Es como el árbitro en el campo de fútbol. No es jugador, controla el partido. ¿Y cómo controla el partido? Atendiendo a unas reglas que la sociedad le manda. Obviamente, igual que quien hace el reglamento de un partido de fútbol, son una serie de hombres, pues, y le da un mandato al árbitro, somos la sociedad que damos un mandato al Estado para que regule el sistema. Pero el que debe de jugar es la educación vinculada al desarrollo económico y debe de jugar el empresariado. Bien, yo creo que esto tampoco pasa. Yo creo que también estamos viendo muchísimos discursos donde nos olvidamos de la empresa. O si nos acordamos de la empresa, lo que estamos viendo es una empresa malvada, una empresa a destrozar, una empresa a destruir, una empresa de ladrones. No, señor. Es que no caminaremos si no tenemos empresarios y si no tenemos trabajadores cualificados. Tengámoslo claro. Con lo cual, al empresario, por favor, si no vulnera ninguna legislación, hagámosle la vida fácil. Hagamos la vida fácil. Bueno, que sería hacer la vida fácil a la sociedad, en definitiva. Pero, en este sentido, porque posiblemente haya inconvenientes de ese orden, ¿en qué medida y proporción dependemos de otros, cualesquiera? ¿Y de qué otros? Y en su caso, ¿y por qué dependemos? ¿Y cómo se podría paliar, en fin, esa dependencia? Yo creo que si hablamos de la vida cotidiana, más que depender de otros para crecer, lo que dependemos de lo que otros pueden hacer, si pensamos en la administración, es que no nos paren, ¿no? O sea, yo creo que cuando muchos empresarios están pensando en la administración, no están pensando en una administración que los impulse, está pensando en una administración que no les frene. Dicho esto, tengo otro elemento, ¿no? Sociedad civil, porque también es cierto que nunca el sector público, nunca el Estado, nunca la administración va a darte lo que no le pide a la sociedad. O sea, nunca un alcalde será proclive a su empresariado o apostará a muerte por su empresariado si detrás no percibe a una sociedad civil que lo ve evidente. Hoy yo creo que falta muchísimo apoyo al empresariado, sencillamente porque se crea un nivel de burocracia asfixiante y se ponen palos en la rueda, palos en el camino, sin descanso, porque el Estado quiere ser controlador, que no regulador. Volvemos al ejemplo de campo de fútbol. Yo campo de fútbol, el árbitro controla que se juega al fútbol. ¿Vale?
pero no dice cómo jugar. La táctica a emplear no la dice. No la dice. Claro. Con lo cual, bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Estado que te acompañe, un Estado amigo, un Estado que está contigo. Lo que no necesitamos es un Estado paternalista, que te dice, esto hazlo o esto no lo hagas. Oiga, mire, ¿cómo que esto no lo hago? Yo, si me juego yo mi patrimonio y es mío, pues yo lo invertiré aquí y si sale mal, será mi problema. ¿Cómo ves a todos, Bueno, Emilio? voy ahí, en fin, sufriendo en silencio. Sufriendo. Bueno, A veces mira, no tan en silencio. ¿quieres decir? No, por eso te estamos dando un poco de Sí. tregua. Es decir, Claro, me vengaré en algún programa próximo. sí, mira, Sí. ¿quieres apostillar algo? En fin, No, era sobre el tema del dinero de invertir. Claro, la gente que tiene dinero puede invertir con más facilidad si tiene garantías jurídicas, un estado de derecho, una situación estable políticamente, pero la gente que quiere invertir, por ejemplo, autónomos que no tienen realmente el dinero necesario para empezar una vida empresarial, necesitan préstamos, necesitan un sistema bancario que les facilite las inversiones, porque si no, dependeríamos siempre de la buena voluntad de extraños que decidan creer en tu proyecto. Yo creo que hay dos elementos, ¿no? La primera cuestión es que el primero que debe creer en ti eres tú mismo. Lo primero. Porque muchas veces cuando la gente dice yo no tengo dinero, digo, bueno, vale, no tenemos dinero, pero a lo mejor sí tenemos, ¿no? Que esto es una manera de hablar a veces muy fácil, ¿no? Yo creo que lo primero que tienen que es que creer tú en ti mismo. Y lo que hacen los bancos generalmente es, si tú crees en ti mismo, ellos a lo mejor también creen. A lo mejor, y a lo mejor no. Pero si tú no crees en ti mismo, ellos nunca van a creer. Quiero decir, si tú tienes ahorrados 10.000 euros, o tienes ahorrados 20.000 euros, o 5.000 euros, y tú no los apuestas a tu proyecto, ellos no lo van a hacer. No hay que tener 1 millón, ni 10 millones, 100 millones. Si tú no lo haces, no lo vas a hacer. Si tú tienes una casa, y tú no la quieres hipotecar por tu proyecto, ¿por qué va a asumir riesgo? Soy empresario. Soy profesor en la Universidad de La Coruña y soy empresario. Tengo todo hipotecado. Todo tengo hipotecado. Para inversión. Todo hipotecado. Ahí yo tuve fondos. Y cada vez que pido dinero para hacer un proyecto inversor, el banco me pide que le avale todo. De tal modo que si la vida me fuese mal, hay una probabilidad altísima de que tenga que ir a dormir debajo de un puente. Porque nada de mi patrimonio está a salvo de la voracidad de los bancos. Y nunca se me ocurrió recriminárselo. Agradecido le estoy que me deje dinero, como lo dejan de modo habitual para mis proyectos. Sabéis porque siempre se lo devuelvo, todo hay que decirlo, ¿no? Pero lo que está claro es que entiendo que me pidan que el primero en asumir riesgos sea yo. Dicho esto, también hay que decir que ahora mismo vivimos en un mundo blanco y negro. La gente que tiene acceso al crédito lo tiene fácil y barato. Y hay otra gente que no tiene acceso al crédito. Entonces así, no estamos todavía en un mundo Justo. fácil. La palabra justo, como tú bien sabes, en el campo de la filosofía hay un premio Nobel, por favor, Amartya Sen. ya abreviando que tenemos. Adelante. Amartya Sen, que decía que justicia no existe. Sí. La justicia no existe. Pero tiene un libro entero para explicar eso, ¿eh? Lo cual no es fácil, no debe ser sencillo el concepto. Bueno, después del tono cuasi romántico de aludir al puente, que naturalmente no se lo deseamos a Venancio, pues vamos a entrar en ese espacio de no tienes por qué saberlo, en el que la semana pasada prometimos Sí, seguir. continuar con el beso. Y es que tenemos beso para largo. El ósculo, ¿no? Es decir, el ósculo, justo. Bueno, ya ven que, en fin, que fuimos aprendiendo. Bien. Bueno, pues digamos que los antiguos daban al beso un valor de culto religioso. Eso ya medio lo sugerimos el último día, ¿no?
y era asimismo expresivo del respeto del siervo al amo. Es decir, también podía ser una forma particular de humillación. Por ejemplo, besar los pies o las huellas del vencedor en combate. Es decir, una cosa muy simbólica y demás. También podría tomar forma de idolatría. El propio Job se acusa a sí mismo hablando del gravísimo delito de besar. Porque mirando al sol, dice, y a la luna, al caminar resplandeciente, se engañó mi corazón y le mandé un beso. Gravísimo delito, dice Job, ¿no? Los paganos enviaban besos a los astros, besaban los pies de ídolos e imágenes del culto, algo por otra parte que se sigue haciendo hoy en las iglesias católicas, sí. Todos, en fin, y en muchas religiones. Y en muchas religiones, por supuesto, no, lo digo por la proximidad, ¿no? Bueno, lo más próximo a nosotros sí. Claro, yo, hablando con él de esto, con mi padre de Zaragoza, le decía que yo de pequeño iba a besar el pilar de la Virgen del Pilar, y que es un pilar de mármol, donde se apareció no sé qué siglo la Virgen, y el pilar tiene una concavidad, que es de tanta gente besos. Como durante años y años ha dado el beso allí. Sí, sin duda. Y bueno, y yo creo que lo recordamos todos. Yo de mi infancia recuerdo perfectamente que lo de besar imágenes era frecuentísimo, es decir, en particular algunas devociones, el Cristo, en fin, algunas devociones, ¿no? Tendríamos que citar hasta las propias barbas de Zeus, haciendo referencia mitológica. Por cierto, eso que para Freud era símbolo fálico, pero claro, es decir, es que para Freud ya sabemos... Me dijiste que no lo ibas a contar en el programa. Bueno, pero ya no pude resistir la tentación. Es decir, esto no me lo sé yo. ¿Verdad? Claro. En el mundo judío se trascendía esto del besar. Bueno, Jesucristo, naturalmente, como es sabido, en momentos concretos solicitó besos, ¿no? Y es traicionado por un beso. En efecto. San Pablo recomienda el beso en varias de sus cartas. Y ya por último el beso de paz, auspiciado por San Pedro y que llega hasta la misa de hoy. Es decir, ¿no? Primero lo toma la Iglesia Oriente, después ya pasa a Occidente, eso de darse la paz, pero en forma de beso, hasta que Inocencio III cambia lo de besarse entre personas a besar la patena, seguramente por evitar contagios e historias, probablemente, ¿no? O no sé si propasarse físicamente, yo ya no lo sé muy bien, ¿no? No, puede que fuera por higiene, por una cuestión. Sí, por higiene, desde luego yo creo que sí, sin duda. Es que tú piensas que tú en la iglesia, claro. Imagínate, en la Edad Media, claro. Tienes que besar a algún naturado, sabe Dios, mejor dicho, ¿no? Claro. ¿Cómo estaría? Claro. Y le damos la mano, sin duda. Y en un sitio de peregrinaje, la mitad de los peregrinos eran enfermos. Que van a pedir, que van a ofrecerse. Y claro, buscan, igual ya tienen problemas de salud. Claro, seguramente la mitad ya llega. Claro. Bueno, de hecho, hubo un tiempo antiguo en que se besaba a los moribundos y a los muertos, con los consiguientes problemas. Pero como se habían descubierto los gérmenes, que eso es una cosa moderna, pues entonces no tenían por qué pensar que... De todos modos... Recuerda que los cementerios no tenían necesariamente que estar lejos de los sitios habitados, a veces estaban en los atrios de las iglesias y... Pero pagabas por ello. Ya, pero quiero decir que no había la idea de que eso podía ser un problema de salud, un problema de sanidad. En Camposanto había que pagar en Camposanto, y si no, te enterraban donde fuese, en mitad del monte. Pero si tú quieres estar en Camposanto, había que pagar un dinero a la iglesia por entrar en Camposanto. Sí, bueno, de hecho... Si ahora quieres enterrar a alguien en tu finca, en la puerta no te dejan, no puedes. No, te viene ¿cómo se llama el de la Guardia Civil que persiguen los delitos ambientales? Claro, Seprona. Claro. Tú entierras ahí, porque se considera un delito contra la salud pública. Te viene Seprona a casa y ya verás tú lo que te dicen. Los Seprona. Pero bueno, en cualquier caso... En el concilio de Auxerre, en el año 585, ya tomaron buena nota. No tienes por qué saberlo. Claro. Bueno, en fin, y vamos a terminar por hoy, porque ya entraríamos en el concepto de besamanos. Por cierto, esa costumbre que prohibió Mussolini. ¿Sí? Mussolini prohibió el besamanos. Es decir, eso tiene una cierta curiosidad histórica. Sí. Es decir, y prohibió el besamanos. Y como ya entraríamos en esto,
si os parece, tendremos una tercera y ya definitiva entrega respecto al beso la próxima semana, el próximo sábado. Sí, porque en España nos besamos 2 veces de saludo. Sí. Pero hay, no sé qué países son, no sé si Francia se besan Francia, 3 o Francia 4, creo que 3. Francia creo que Y 3. en América de 3. Latina ¿Y en América actualmente Latina? es 1. 1. Sí. Pues nosotros ahora franceses, Sí, quedamos para la tercera. sí, para la tercera, como los franceses, Como los justamente, justamente. Bueno, será un placer. Muchas gracias por vuestra atención. Y besos, claro. Ya estamos, en fin, ya estamos en el aire, o sea que, bien, eso de esa sugerencia de hablar de Ferrol, que es algo que naturalmente siempre interesa por razón de proximidad, y que además puede servir de referencia ejemplar para el resto de Galicia por extensión, desde la particularidad de Ferrol, ¿no? En este sentido, lo hablábamos no hace tanto. Venancio tiene una experiencia amplia y conocida, sin entrar ahora en detalle de por qué, pero respecto a la referencia política, geopolítica, podríamos decir, de Arabia Saudí y por extensión de la posibilidad de las fragatas para Ferrol, eso que ahora mismo está tan absolutamente de actualidad. Entonces, le voy a pedir a Venancio que nos explique esta historia y en concreto por qué Arabia Saudí tiene particular interés en hacer las fragatas, en fin, qué posibilidades hay de acordar un definitivo pedido, etcétera. Sí, yo creo que, fíjate, a veces las cosas pasan, ¿no? Y uno nunca llega a pensar que sean como, ¿no?, estos efectos. Yo recuerdo cuando empecé a ver todo el cambio que estaba ocurriendo en Oriente Próximo, el cambio de la política de Arabia Saudí, pues lo que no pensaba en ese momento, esos cambios que estaban ocurriendo en Oriente, pudieran llegar a ser un motor de crecimiento de Ferrol y por extensión de Galicia. Para la industria naval. Para la industria naval, ¿no? Y es así, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué ocurre allá? ¿Qué ocurre allá? Es decir, esto es una venta normal, como la que hemos hecho en Australia o otros mercados, que es una flota que se está, bueno, que compra los barcos. No, lo que estamos es ante una situación, yo creo, muy importante de un país, y más que un país, diría, de todo el Golfo, no Golfo Pérsico, que a ellos les va a ofender muchísimo, sino Golfo Arábigo. Ay, no les gusta el Golfo Pérsico. No, porque ellos no son árabes, no persas. Bueno, los persas no son árabes, claro. Claro, ellos Irán es persa. Sí, sí. Arabia es árabe. Entonces, de hecho, la lengua es persa, mientras que la lengua de ellos es árabe. De hecho, los países árabes son países que hablan árabe, o tienen como canal vehicular el árabe. Y también la cultura árabe, en extensión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre una cosa muy sencilla. Cuando las tropas de Estados Unidos se retiran de Irak, en ese momento, por una decisión de Obama, que aplaudimos, casi como un acto bueno, como un acto casi de paz, por parte de Estados Unidos, pues estamos muy equivocados. Lo que está ocurriendo en ese momento en Estados Unidos es que hay una explosión de fracking, de petróleo, producido a través de la extorsión de unas piedras, un método nuevo, se llama fracking, bueno, no tan nuevo, o sea, el método es muy antiguo, pero no hasta ahora pudo ser utilizado de modo rentable. Entonces, empieza a desarrollarse el fracking y Estados Unidos observa en el año 2007 que puede tener, para el año 2015, puede ser un país exportador en gas. Y para el año 2025 puede ser exportador en petróleo, sin tocar Alaska. Esto es con los nuevos yacimientos de fracking, que sería con las nuevas técnicas de extracción de petróleo sobre roca, o llamado por ellos esquisto. También es como se denomina en América Latina, que hicimos fracking, pero tú vas a México o vas a Colombia y le llaman esquisto. Entonces, en ese momento, ¿qué ocurre? Pues las tropas estadounidenses hacen un repliegue de la zona
ese repliegue es aprovechado por Irán para hacer una ofensiva política o geopolítica o geomilitar muy fuerte en la región. Si lo vemos fácil, si alguien se ubica en el mapa del Golfo, pues le diré movimientos. Tenemos en Egipto los hermanos musulmanes, financiados por dinero iraní. Tenemos al sur de Arabia, tenemos Yemen, donde hay un movimiento, los hutíes, financiado por dinero iraní. Si vamos al este, Bahrein, donde hay otro movimiento popular, vinculado a un religioso, líder religioso, también financiado por dinero iraní. Tenemos Irak, donde el gobierno es 100% pro-iraní, y además el primer ministro es en ese momento un hombre comprado, o sea, literalmente comprado, es un pelele de gobierno de Teherán. Y tenemos al norte, Siria, donde Al-Assad también recibe apoyo evidente de Irán y de Rusia, porque Rusia es el principal apoyo de Irán y es quien le arma en todos los campos y también como quien le construye su energía nuclear. Entonces lo que observa Arabia Saudí, conjuntamente con Abu Dhabi, Qatar, Dubái, Kuwait, es que se encuentran solos. Estados Unidos se marcha, se encuentran solos y tienen que construir una nueva estrategia militar, donde sean ellos los que se defiendan. Lo cual es una novedad, porque generalmente Arabia Saudí siempre ha contado con un gendarme regional, bien sea con tropas pakistaníes, con tropas de Egipto o esencialmente con tropas estadounidenses, que actúan de gendarme de la región. Pero estas desaparecen y tienen que rearmarse. Entonces crean una alianza militar, y dentro de esa alianza militar crean un frente naval. Ese frente naval es lo que ahora nos está explicando el tema de las fragatas. Ese frente naval, que tendrá su sede o bien en Arabia Saudí o en las costas de Qatar o de Abu Dhabi o de Dubái, tienen como objetivo central cuidar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz tiene una extensión máxima de unos 34 kilómetros en línea recta. Es decir, Irán, que son 80 millones de personas, están separados de Arabia y de las monarquías del Golfo, están separados por apenas 34 kilómetros de mar, que es poco más del doble que de Ferrol a Coruña. Eso es país fundamental. Entonces, toda esta área de mar la necesitan custodiar al máximo nivel. Y para ellos es además una amenaza evidente, que es así, porque si uno ve cómo está todo el Oriente, o sea, todo en situación de guerra, pues de todo eso hay siempre un agente, que es detrás, que es la política expansiva de Teherán. Entonces, lo que hace Arabia Saudí es no rearmarse, sino armarse. Claro. Rearme es quien ya tenía armas y vuelve a armarse. No, en este caso es armarse. Entonces tiene que construir todo un proceso y toda una armada, una marina. Tiene que construir una marina de guerra. Y esa marina de guerra es donde entramos nosotros, y obviamente entramos, a mí me parece que cae de cajón, entramos gracias a las gestiones de Rey Juan Carlos. Yo estuve en Arabia Saudí en una cena en la ciudad de Damán, que es frontera con Bahrein. Estuve allí y era aquellos tiempos donde nuestro monarca emérito tenía todo este lío mediático con esta mujer, ¿no? Con Corina. Sí. De cuyo apellido nunca me acuerdo. Sí. Sanderstein. Lo dejamos en Corina, que ya es como de casa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, como era una cena privada, éramos como 12 o 14 cenando, y obviamente éramos todos hombres, porque en Arabia Saudí es imposible cenar con una mesa donde hay mujeres, prácticamente es literalmente imposible, porque tú cuando vas a casa de una familia, tienen dos salones, el salón para hombres
y salón para mujeres. Entonces tú, si vas a su casa y te invita y es un invitado de honor, tú no accedes a saludarle a sus hijas o a su esposa. Claro, claro. No accedes. Con lo cual es un salón enteramente masculino. Entonces se me ocurrió hacer un chiste, pero ni siquiera ni malvado, ni malvado. Un nuevo chiste. Hay que tener mucho cuidado con los chistes. Un nuevo chiste sobre el rey Juan Carlos. Te digo que la mesa quedó en absoluto silencio. En absoluto silencio. No quiero imaginar yo que hubiera hecho un chiste sobre su monarca. Me hubiesen encerrado. Igual estamos aquí contándolo. Pues en absoluto silencio. O sea, nadie, la figura de rey Juan Carlos en Arabia Saudí es una figura muy respetada, muy vinculada a la familia real gobernante, y a mí estoy plenamente convencido que si las fragatas vienen a España es por ese lazo que hay de amistad entre las familias reales. Esto no se me escapa por ningún sitio, ¿no? O sea, yo creo que es una evidencia clara. En todo caso, ¿qué estamos? No estamos ante 5 fragatas, estamos ante un proceso de un país que empieza a construir una defensa naval, con lo cual yo creo que es un punto de oportunidad fantástico que Ferrol lo tiene que jugar como un gran determinante, ¿no? Y como una oportunidad, que es cuando hablábamos de Ferrol. Sin duda, sin duda. Pero la oportunidad no es construirla, es una oportunidad. La oportunidad es que va a llegar riqueza a Ferrol. Y el momento que ya llega riqueza, la riqueza es como la lluvia. La lluvia es agua. El agua, si la canalizas, es más riqueza. Si el agua cae de modo bruto, hasta puede ser negativo. Yo suelo decir, y no lo digo por decirlo yo, pero que agua de lluvia, agua de vida. Así debe de ser, ¿no? Sí, es decir, yo creo que así debe de ser. Y ese principio de fecundación al que te referías, pues desde luego, a mí me parece que en efecto es una oportunidad extraordinaria, muy bien descrita. Hombre, sí. Muy bien descrita. Da un poquito de esperanza a una comarca tan depresiva como Ferrol. Claro. Sí, vamos a ver, yo creo que, porque yo tiendo a darle un cierto optimismo a las cosas. Tú eres optimista, sí. ¿Verdad? Sí. Sí. En esta vida hay que ser optimista. Si no, vamos a ver, si no morimos 2 veces, ¿no? Claro, por supuesto. Pero... O 3, que decías tú, Emilio, deprimida. No, yo decías depresiva. No, disculpa, sí, por eso. Y yo quería decir, claro, depresiva y deprimida. Es decir, desde luego es una extraordinaria oportunidad que también, claro, España no es solo el ombligo de Ferrol, como es natural, pero nosotros estamos en la necesidad de hablar de Ferrol de una manera naturalmente prioritaria, próxima y querida, ¿no? Y yo creo que es una noticia importante que todo este argumentario que acabas de exponer parece que da un... Sí, porque ¿hasta qué punto está ya decidido? Sí, el encargo está hecho ya firme y todo. Esto va para adelante. Fíjate, este tema es tan serio, que ahora pregunta, ¿no? Al oyente, al televidente, ¿por qué creen ustedes que el petróleo bajó de los $120 el barril tipo Brent, a los 20 y pico dólares? ¿Por qué bajó? Pues eso es una bajada política, es una decisión estratégica del gobierno de Riad, de la capital de Arabia Saudí. Es una decisión que hace con varios objetivos. Primero, provocar la quiebra económica de Teherán, sí, que venía de una larga trayectoria de bloqueo económico, y curiosamente, esto es muy interesante, el único país, no sé si el único, pero yo creo que quizás sea el único país que en caso de tener otra primavera árabe, sería un país de corte europeo y no más radical, no más profundamente religioso, sería Irán. Porque Irán lleva 30 años de llevar, ¿no? Sí. Bajo una teocracia. Pero antes era un país... Era una monarquía. Muy occidentalizado. Pero era una monarquía colocada a más y martillo, con una dinastía, los Pahlavi,
Sí, pero tenía una tradición histórica mitológica. Sí, pero era una dinastía sin sustento real. O sea, el padre de Pahlavi era un sinvergüenza. Ah, bueno. Claro, un pero colocado, ejército, era un militar, sí, era un que militar. se autoconvirtió en rey. Sí, sí. Entonces, como de repente ahora aquí Un estamos con, militar de con baja Primo de graduación. Rivera, el general Primo de Rivera, que un día dice, no soy general, ahora soy Sí, el rey sí. Primo de Rivera. Y ahora estamos con el hijo del general del rey Primo de Rivera, ¿no? No, Sí, no toca. bueno, pero los Pahlavi... No era una dinastía monárquica. No, claro, pero los Pahlavi lo que pretendieron desde un punto de vista de, Sí. digamos, de... Resucitar el trono del pavo real. Claro, Sí. Justamente, es decir, Pero bueno, es la una impostación. la antigua Persia, En realidad, porque, claro. la antigua Persia, que en Pero es definitiva era yo que sé, un de sargento, todos, un capitán, creo que Era ni un siquiera era un, Sí, ni siquiera sí. un militar de primera línea, es sí, un de tipo que todos- aprovechó una de- oportunidad. De todos modos, fue una cosa curiosa porque parece en aquel momento el objetivo de derrocar a la dictadura de los Pahlavi. Después resulta que cuando entró Khomeini con su teocracia y adelante con los faroles hasta hoy mismo, pues yo creo que tendríamos que preguntarnos qué era peor, Ya. como tantas Pero otras. Bueno, que era peor, digo. Hubiera sido una democracia. Lo que pasa es que hay que entender a los chiitas. Eso es un tema muy importante. A veces decimos que en el mundo musulmán hay dos frentes, los chiitas y los sunitas, como si aquí fuéramos los protestantes y los católicos, ¿no? Y no es tan así. Es decir, realmente los protestantes y los católicos estamos bastante más unidos, con mucho más tronco común que lo que están los chiitas y los sunitas. El chiismo y el sunismo es como el aceite y el agua. Nunca entre ellos van a poder convivir. Irán es chiita. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir lo siguiente. Un líder chiita, un líder religioso, es un señor que cree que tiene comunicación directa con Dios. Más o menos. Que tiene una capacidad de hablar y dialogar con Dios. Capacidad de hablar y dialogar que nadie le puede contestar. Con lo cual, cuando habla, su voz es una voz pseudodivina. Y que además tiene otra característica más, que tiene capacidad para juzgar, para decir lo que es justo, que es el equilibrio, etc. Con lo cual, esa persona no permite que ningún político lo corrija. Por ese motivo es teocrático. Claro. Porque es directamente el poder divino. Eso es teocrático, eso es chiita. Infalible. Con un grado de fiabilidad muy importante. Claro. Entonces, estas personas no pueden convivir con las monarquías. Las monarquías del Golfo, para ellos, no son respetadas. Ellos son una autoritas que está muy por encima del monarca de Arabia Saudí, del monarca de Abu Dhabi, del príncipe de Dubái, etc. Está muy por encima. No pueden convivir. Si esa visión de la Iglesia se implantase en Arabia Saudí, habría una guerra civil. Claro. Y sería derrocado el monarca saudita, porque no conviven. Bueno, esta guerra, esta división tan evidente, viene desde el tercer califa de Oriente, que ocurrió al poco tiempo de la muerte de Mahoma. Cuando Mahoma fallece, eligen las tribus de Arabia, eligen un líder, y deciden elegir como líder el hombre al cual Mahoma le había dejado liderar el rezo cuando estaba enfermo. Antes de que Mahoma fallezca, enferma, y al enfermar, pues le dice a un señor que se llamaba Abu Bakr, le dice, oiga, Abu, que era su suegro, pero uno de muchos suegros, porque era polígamo, tenía diferentes esposas y tenía diferentes suegros. Entonces le dice a Abu Bakr, dice, mira, lidera tú el rezo. Eso es como darle a Abu, es decir, si yo me muero, tú eres mi heredero, Una mi legitimidad. heredero religioso. Sí. Por eso ahora el líder del Estado Islámico se rebautizó como Abu, Ah, claro. en referencia a este Abu, se llama Abu al-Baghdadi. Entonces este hombre, pues hace su vida, fallece, viene, pero Ali, otro que se llama Ali, reivindica su puesto. Es decir, esta herencia no es herencia, realmente
Es decir, los jefes tribales tienen que elegir entre Ali y entre Abu Bakr. Pero ¿quién es Ali? Ali es el primo de Mahoma, pero no es su primo más. Ali se visiona a sí mismo como su hermano, porque Mahoma vivió en casa de Ali. Ali es más joven que Mahoma. El padre de Ali acogió en su casa a Mahoma y vivieron juntos. Ali era el pequeñito de casa y Mahoma era el mayor. Y no solamente eso, sino que después, cuando tiene una hija, Mahoma, su primogénita, que se llama Fátima, Ali, su primo Ali, se casa con Fátima. Entonces él entiende que él es el heredero sanguíneo de Mahoma. Y como tal heredero sanguíneo, él aspira a ser otro Mahoma, aspira a ser otro elemento. Entonces, por eso, cuando él habla de sí mismo, la palabra chiita es seguidor de Ali. Cuando él habla de sí mismo, se visiona como Mahoma, se visiona como una figura de rango profeta, como un profeta, es decir, una persona que tiene capacidad de poder hablar con Dios, que tiene capacidad de lo que es justo, etcétera. ¿Qué realmente queda Mahoma? Mahoma era un líder religioso y político en su región, y él quiere ser un nuevo Mahoma, lo cual dice los demás, ni de coña. O sea, usted aquí no, esto no. O sea, Mahoma hubo uno, cual nosotros queremos como enviado de Dios, pero usted no es esta figura. Y él lo reivindica. A partir de ahí, todos los grandes religiosos de la doctrina de Ali replican este comportamiento. Todos. Khomeini es uno de ellos, y Jamenei, el actual, es también otro de ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, digamos, pierde esta posición al puesto, llega una segunda, se muere Abu Bakr, llega un segundo, lo pierde de nuevo, y llega el tercero, y el tercero se llama Omar Omeya. Omar Omeya es de los Omeya, que después conoceremos en España por los Omeya de Córdoba. Bien. Entonces, Omar es el tipo de persona contra el cual luchó Mahoma. Mahoma tuvo una guerra de una década de Medina a Meca. Mahoma estaba exiliado en Medina y luchaba contra la Meca, porque la Meca era politeísta. Y él decía que solamente había un Dios único y verdadero, que es el mismo Dios que nuestro. Es una religión abrámica, que viene de Abraham, como los judíos, los cristianos y los musulmanes. Entonces, cuando Ali ve que el tercer califa no es él tampoco, no es él, sino que es uno de esos mercaderes politeístas contra los que tanto habían luchado hacía 30 años. Y dice, hasta aquí hemos llegado. Y este Omeya realmente lo que hace es, se casa con 2 hijas de Mahoma, con lo cual agarra, digamos, un poco el apoyo familiar de la familia de Mahoma, pero aparte es un líder fuerte social, empresarial. Entonces, el mandato de Omar Omeya es un punto donde la sociedad árabe absorbe 2 poderes, como ocurrió en España. Un poder político social, sería Omar, y un poder religioso. Serían los jefes tribales que mantienen el espíritu, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese poder religioso le dice a los jefes, a los religiosos, dice, ustedes son como teólogos. O sea, aquí no hay más Mahomas. Ustedes lo que tienen es la capacidad de poder interpretar el Corán y de poder interpretar todos los mensajes que dio tantas veces Mahoma, pues en el rezo o determinados actos, ¿no? Ustedes son sabios que leen el Corán y lo interpretan. Claro, eso no tiene nada que ver con la ley. O sea, un sacerdote, un religioso musulmán árabe no dice que habla con Dios. Es que si lo dice, es que lo echan. Es un pecado eso. No. A él lo que dice es que él interpreta, dado su tiempo de estudio, interpreta mucho mejor que otra persona el mensaje del Corán y la Sharia, que es la legislación fundamental, ¿no? Es lo que viene a decir. ¿Qué pasa? Esto entra en colisión directamente con el religioso chiita. Y por eso llevan en guerra, pues mira, llevan en guerra 14 siglos. Bueno, yo creo, en fin, que tenemos una lección magistral de las referencias, digamos, histórico-religiosas, ¿no? Y
y cuasi antropológicas de lo que ocurre en Oriente Ya Medio. llevamos Ferrol, Es decir, empezamos con Ferrol. Sí. Bien, naturalmente se nos quedó corto esto más de la cuenta, ¿no? Porque Como siempre. tendríamos... Como siempre. Como siempre. Esto va a ser una pauta, yo creo, Se nos del quedó, programa. sí, se nos quedó. Pero bueno, en fin, yo creo que tenemos, por una parte, unas pinceladas de sumo interés en general y, desde luego, la referencia esperanzadora y casi prácticamente hecha de las fragatas. Porque todo esto venía a propósito de la pregunta de si era firme ya el encargo, si era suficientemente seguro. Mira dónde hemos acabado. Claro, yo creo Pero que la ahí pregunta era esa. Yo lo que creo que es firme la voluntad de tener una marina. Sí. Una marina fuerte y robusta que Y no la creo, oportunidad de que nosotros no creo, sirvamos claro, a ese propósito y que no creo que termine, encarguen a que termine aquí, que termine esta gata. Sí, es decir, ya nos dice Venancio que no solo fragatas, sino probablemente que Ferrol puede muy bien incorporarse al programa de expansión claro, militar, naval, militar de Arabia Saudí, ¿no? Bien, pues como estamos a punto de cerrar el programa, lo vamos a terminar, ya saben, con eso de poesía eres tú. Del que hoy vamos a referir, tengo yo un particular interés en un poeta ferrolano, exquisito, notable y hondo, por otra parte, excelente amigo en lo personal, al que hace algún tiempo que no veo. Julio Pérez de Gamarra. No voy a repetirlo, pero Julio Pérez de Gamarra es un poeta excelso y grande. Me voy a permitir leer de su poemario En la mirada de los corzos dos muestras de perdurable raíz poética. Una de ellas se titula Solo el viento interroga los espacios vacíos y dice así: otros pueden volver y mirar con tristeza cicatrices que el tiempo fue grabando en la calle y la casa donde empezó su historia. Otros pueden volver al lugar que dejaron y llorar en el patio donde jugaba un niño, o buscar imprudentes la huella de sus pasos por cuartos y desvanes que guardan el perfume de iniciales misterios. Otros pueden volver. A ti solo te quedan caminos de silencio por la memoria arriba, jirones de recuerdos, ilusorios esquifes varados en la bruma, frente a la voz del viento que te nombra el vacío. Tú indagas obstinado cavernas de la mente, intentando salvar una plaza, una calle, una fuente y un niño. El poema siguiente se titula Estás en la mirada tan dulce de los corzos, en realidad parafraseando el propio título del libro. Y dice así: estás en la mirada tan dulce de los corzos y en la suave piel de las adolescentes. Destilas en el beso de los enamorados, más íntima la amante que la amada, más próxima la amada que el amante. Y presides la cópula laboriosa y tenaz de las tortugas, que para ti se afanan sin saberlo. Viajas con el polen que los vientos transportan, asciendes con la savia por troncos poderosos, y secreta vigilas en púrpuras corolas la silente eclosión de los estambres. Lates en las muñecas de los jóvenes dioses, aclamados, y alientas en el pecho de soñadoras vírgenes al amor solo atentas. Asomada a mi hombro, lees esto que escribo. Infatigable amiga, tu presencia enriquece
cada instante vivido y prestigia las cosas que un día dejaremos. Otros te llaman muerte, pero quizá yo sé tu nombre verdadero. Yo no sé a ustedes, yo no sé a vosotros, pero a mí la poesía de Julio Pérez de Gamarra me emociona hondamente. Y vamos a terminar hoy con un poema publicado en noviembre de 1935 en la revista Caballo Verde para la Poesía, el número 2, revista que dirigía Pablo Neruda. El poema es de Rafael Alberti y se titula El toro de la muerte. Y dice así: antes de ser o estar en el bramido, que la entraña vacuna conmociona, por el aire que el cuerno desmorona y el coletazo deja sin sentido, en el oscuro germen desceñido que dentro de la vaca proporciona los pulsos a la sangre que sazona la fiereza del toro no nacido. Antes de tu existir, antes de nada, se quebraron un duro pensamiento las no floridas puntas de tu frente. Ser sombra armada contra luz armada, escarmiento mortal contra escarmiento, toro sin llanto contra el más valiente. Y hasta aquí, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, nuestro tributo, nuestro homenaje a la poesía por hoy. Y en fin, el próximo programa, el próximo sábado, lo dedicaremos a conversar sobre, creo que la alquimia, y contaremos con la presencia de un invitado a propósito y especial que oportunamente presentaremos. Eso sí, Venancio Salcines volverá seguramente pronto a honrarnos con su presencia y a contribuir con su discurso, con su amena conversación, a la explicación de muy diferentes asuntos. Y bueno, de Emilio Saldaña, nada que decir, nada, sino que volverá, como no, la próxima semana. Eso esperamos. Más saludable. Que es de la casa, sí, de la propia génesis y esencia del programa. Y además está, lo que creo, muy a gusto, ¿o no es así? Sí, sí, sí. Claro. O sea, Venancio, Emilio, mi gratitud, y a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, por igual, mi gratitud a su atención. Y hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura. Ya saben, en Televisión Ferrol a las 9:30 de la noche. Y con propina de repetición al día siguiente, domingo, a la misma hora. Ya saben que voy a pasar lista. No lo olviden. Un abrazo y feliz semana. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by